Un bendecido día, mis queridos profesores. El día de hoy conoceremos más acerca del podcast educativo. Sean todos bienvenidos. ¿Y qué es un podcast educativo? Podríamos definir el podcast educativo como un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Puede ser además elaborado por un docente, un estudiante, una empresa o institución. Ahora hablemos de sus beneficios. El podcast ofrece frescura y originalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de escucha se puede repetir. Diversifica los recursos de enseñanza. Brinda oportunidades de mayor expresión cultural y lingüística en la clase al crear escenarios de intercambio verbal. Fomenta además el desarrollo de contenidos educativos abiertos. Genera mayor cultura participativa ya que puede dar inicio a una conversación. Impulsa además el desarrollo de competencias colaborativas. Y además fomenta el aprendizaje colaborativo mediante la construcción de conocimiento entre participantes. ¿Y cómo se diseña y se produce un podcast? Antes de entrarnos a este tema, debemos saber qué es un podcast. Este hace referencia concretamente a la utilización docente de los podcasts, según Piñeiro Otero 2011. Existen ciertos aspectos pedagógicos y tecnológicos que debemos tener en cuenta al momento de producir nuestro podcast. Hablemos primero de los aspectos pedagógicos. Debemos definir los objetivos del podcast. Además, identificar el nivel educativo al que va dirigido. Y no podemos olvidarnos de seleccionar el tipo de contenido que se desarrollará en este recurso. Es importante determinar el momento en el que se presentará el podcast. Definir las actividades que se realizarán con los estudiantes. Y finalmente, elaborar el guión pedagógico. Son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de diseñar y producir un podcast. En estos momentos hablaremos de los aspectos técnicos. Es importante definir el formato narrativo del podcast. Además, definir el formato. Identificar el software para edición. Y seleccionar un sitio aislado para realizar esta grabación. Además, es importante contar con el artefacto para dicha grabación. También hay que definir si el podcast incluye música o efectos sonoros. Seleccionar canal o canales de divulgación y finalmente elaborar el guión técnico. Otro de los aspectos importantes al momento de hablar de los podcasts es que existen muchos tipos de estos. Hoy hablaremos de algunos de ellos. Los podcasts de audio son únicamente de audio como su nombre lo indica y generalmente están en formato MP3. Los podcasts de audio son los más compatibles con todos los equipos y dispositivos de medios portátiles. También encontramos los podcasts de video. El podcast de video es también conocido como podcast o videocast. A diferencia de los podcasts de audio, la creación de un podcast de video es como cualquier otro proyecto de producción de video y requiere más tiempo de producción y planificación. También encontramos los podcasts mejorados. Son un tipo singular, ya que combinan podcast de audio con imágenes sincronizadas, similar a una presentación narrada. A menudo contienen múltiples imágenes. Cambian a lo largo de la reproducción y se les puede agregar enlaces en vivo a páginas web, así como marcadores para saltar de capítulos dentro del podcast. Y finalmente, hablaremos de los podcasts de screencast. Esta es una grabación digital de la pantalla del ordenador, también conocida como una captura de pantalla de video con la narración de audio. Los productos más recientes soportan formatos de ficheros más compactos, tales como Adobe Flash y MP4. Y finalmente, mis queridos profesores, llegamos al proceso de creación de los podcasts. Es importante mencionar que para este proceso existen 3 momentos que son fundamentales. Están la preproducción, producción
y la postproducción y divulgación. Y cada uno de estos cuenta con aspectos que son vitales. Hablemos entonces de cada uno de ellos. Preproducción. Es importante contar con el guión pedagógico y el guión técnico. Sin estos, el proceso no podría iniciar. En cuanto a la producción, debemos contar con el software y el hardware necesario. En cuanto al hardware, es importante tener celular, parlantes, micrófonos y audífonos. Y en cuanto al software, es importante contar con los programas de grabación, edición y música. Y finalmente, en el proceso de postproducción y divulgación, debemos hacer la revisión del audio y mirar los pormenores de la publicación. Ya conociendo todo esto, manos a la obra, mi querido profesor. Y hagamos llegar a nuestros niños nuestras voces.